hermanos, estamos viendo el libro del Evangelio de Mateo. Estamos viéndolo estamos viéndolo por secciones, y la semana anterior veíamos cómo Jesús al iniciar su ministerio, pasó por un proceso donde después de ser bautizado y que el Espíritu de Dios descendió sobre él y se escuchó la voz del Padre que dijo que estaba complacido en él. Vimos que Jesús fue llevado al desierto en un tiempo de preparación espiritual, de orar al Padre, y una vez que él pasó resistiendo las tentaciones y las pruebas que vinieron a su camino, el ministerio de Jesús comenzaría. Qué importante es para nosotros reflexionar en eso, de que si queremos que Dios use nuestras vidas en la vida de otras personas, es bien importante que nosotros tengamos un proceso de prepararnos espiritualmente, de orar a Dios y pedirle a Dios que use nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes te gustaría con todo tu corazón? Y piénsalo, no levantes la mano por levantarla, piénsalo. La vida es tan efímera, tan corta. Compartía el viernes de una nueva superbacteria que se encontró en este país, en el tracto urinario de un paciente que le estaba infectando y matando, y por más que le pusieron antibióticos y todo tipo de antibióticos, no hubo ningún tipo de cura, porque ya estamos viviendo en una era donde muchas de las bacterias están evolucionando, están cambiando, haciéndose resistentes por la sobredosis que ha habido de antibióticos, sobre todo en los animales que comemos, las vacas, los pollos. Y qué terrible es que vivimos por todo tipo de peligros, que imagínate que algo así se expanda, una infección de esa manera, que mató, por ejemplo, la peste negra en Europa, mató a la tercera parte de la población, millones y millones y millones y millones de personas muertas por todas partes. Y nuestra vida, el único lugar donde puede estar seguro es en las manos de Dios. Y lo único que va a permanecer en esta vida es lo que hayamos hecho para Dios, porque nuestra vida es pasajera. La Biblia dice que es como la hierba, que hoy la ves y mañana pasas y ya no está marchita. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios usara tu vida de una manera especial? Que a través de ti familias conocieran a Jesús y fueran reconciliadas. ¿A cuántos de ustedes no nos gustaría a nosotros ver a nuestra familia bien, en paz, siguiendo a Dios y teniendo alegría en su corazón? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios usara sus vidas? Levanta tu mano si tú tienes ese anhelo. Y sabes una cosa, te felicito por tu mano levantada. Si tú tienes ese anhelo en tu corazón, Dios puede usar tu vida. Dios usa la vida de aquel que se deja usar, así de sencillo. Dios no usa la vida del más listo, del más inteligente, del que más tiempo tiene de conocer a Cristo. Dios usa la vida del que se deja usar. Pero la pregunta es, ¿te dejas usar tú por Dios? Y Jesucristo, antes de ser usado por Dios, pasó por un tiempo de pruebas en su vida, por un tiempo de oración. Y es importante que nosotros hagamos lo mismo, que le digamos: Señor, estoy dispuesto a que me uses, quiero hacer un impacto en tu reino, en la eternidad. Y quiero conocerte, Señor, quiero conocer tu paz, quiero tener una relación cercana contigo y, Señor, sentir tu amor y tener esa convicción en mi vida que verdaderamente tú estás conmigo. Y necesitamos prepararnos en oración. En Mateo 4, 17 al 25, Mateo comienza recordando una profecía en Isaías 9, donde dice que una virgen concebirá un hijo. Bueno, eso lo dice en el 7:14. En el 9:6 dice que un niño nacerá, y el nombre de este bebé en brazos, este bebito humano, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el rey de la paz. Un bebé que iba a nacer. Y continúa en Isaías y menciona este pasaje que Mateo cita, mostrando que Jesús vino no solamente como alguien que surgió de la nada, sino cumpliendo el plan perfecto de Dios desde la eternidad, escrito por los profetas, que Él vendría a morir por nuestros pecados y a darnos vida y a traer luz a nuestra vida oscura y a reconciliarnos con Dios. Y dice: el pueblo asentado en tinieblas,
¿No es verdad que nuestro mundo en que vivimos ahora está sentado en tinieblas? La gente no sabe distinguir el norte del sur ni el este del oeste, no saben cómo vivir una vida que agrada a Dios, ni siquiera creen en Dios, ni les importa lo que Dios piensa. La gente vivimos un mundo terrible de que el más fuerte se aprovecha del más débil, hombres que tratan a su esposa como basura, padres ausentes de la vida de sus hijos que aún dañan a sus hijos, familias que están más pegados a un celular y al iPad que conectarse entre ellos, o que amarse, o que escucharse. Vivimos en un mundo en tinieblas donde la gente no sabe ni dónde está parada. Y Mateo nos ayuda a ver que Jesús trae luz donde hay tinieblas. Muchos de nosotros, nuestra vida antes de venir a Cristo eran tinieblas. Era una vida sin claridad de propósito. Una vida en la que cometimos muchas tonterías, o en la que algunos de ustedes estuvieron inclusive en las garras de la droga o el alcohol, o quizá nada de eso. Y personalmente a mí no me tocó la droga y el alcohol. Gracias a Dios, porque tuve una familia que mis padres me legaron eso, de que vi que amaban a Dios, y Dios me guardó por mis padres y las oraciones de ellos. Por eso es tan importante que tú y yo oremos por nuestros hijos y les enseñemos del Señor. Pero yo puedo comparar mi vida sin Cristo a con Cristo, y puedo ver que Dios nos saca de una vida de tinieblas. Y dice que esa ciudad dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo luz ha resplandecido en su vida? Les ha dado paz, les ha dado sentido, propósito. Eso hace Dios en nosotros. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predicaba la necesidad de arrepentirnos. Es importante entender estas dos áreas de la Biblia. Por un lado, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mostrando que estamos perdidos sin Cristo, sino que tengamos vida eterna, vida para siempre al morir, ir con el Señor, perdón de pecados. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor contigo y conmigo en que, siendo nosotros aún pecadores, aunque hemos roto sus leyes, aunque hemos sido descarados en el pecado en ocasiones, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia nos habla del amor de Dios, pero también la Biblia nos llama al arrepentimiento, porque podemos creer que Dios nos ama, y nos imaginamos a un Dios bonachón a veces, ¿no? Buena persona, un Dios sentado que dice: yo te recibo con los brazos abiertos, ven a mí cuando tú quieras, yo te amo tanto que di mi vida en la cruz. Pero ¿sabes qué? No importa cómo vives tú tu vida, tú nada más órame, llora delante de mí, yo te abrazo, y tú te puedes ir y pecar el fin de semana, tratar a tu esposa como se te da la gana, ser indiferente al amor de tus padres o al amor de la gente que te ama, y ser un pedante y un déspota con tus amigos o en tu trabajo, ser un soberbio, orgulloso, o una orgullosa que no hace caso, que nunca reconoce que está mal. Y no importa, yo te amo. Y nos imaginamos a veces a Dios así, ¿verdad? Un Dios que y confundimos, porque es cierto que Dios nos ama incondicionalmente y nos recibe como estemos, como el hijo pródigo, que el padre iba y esperaba que volviera su hijo, y cuando lo vio corrió a sus brazos y lo abrazó. Pero a veces se nos olvida que el mensaje de la Escritura también es un mensaje que nos llama y nos guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar y de vivir, el rumbo al cual estamos yendo que no le agrada a Dios. Y dice que predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos, al decir de los cielos se refiere a Dios, porque en la mentalidad judía Dios está en los cielos, por eso Jesús oraba y levantaba los ojos al cielo. Y al decir el reino de los cielos está diciendo el reino de Dios, o sea que Dios gobierna sobre nosotros. Jesús decía que ya se había acercado, que ya estaba entre nosotros.
¿Por qué? Porque Jesús era el Mesías, el Rey, el ungido de Dios que las profecías cumplían, y Jesús decía que ya había llegado y que era tiempo de despertar del sueño espiritual, de desperdiciar una vida en cosas que no aprovechan, en cosas vanas, en cosas que destruyen nuestra vida, y volvernos a Dios con todo nuestro corazón y encontrar su luz. Jesús predicaba eso, y meditaba yo que como Pablo, cuando llegó a Éfeso, predicó lo mismo. Decía, no, en Hechos 20, 21 al 25, decía: no he rehusado de enseñarles públicamente. ¿Y dónde? Por las casas. Por eso nosotros tenemos grupos de vida donde estudiamos la palabra de Dios en los hogares. Dice, testificando, dando testimonio acerca de la necesidad del, ¿qué? Arrepentimiento. Pablo lo dice después que le predicó a los efesios, testificando del arrepentimiento, o sea, que se vuelvan a Dios, que dejen sus caminos malos para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ahora yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, que verá más mi rostro. ¿Qué había predicado Pablo? El reino de Dios y el arrepentimiento. ¿Cómo comenzó Jesucristo su ministerio predicando? Predicando, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. En nuestra vida como cristianos, como iglesia, no debemos olvidar tampoco que Dios nos llama a vivir un estándar de vida que le agrada y a constantemente confesar pecado en nuestras vidas, y si nos desviamos tantito, ir de rodillas y decirle: Señor, perdóname, guárdame de mis pecados, de mi vida que te desagrada, y no acostumbrarnos a una vida de pecado que empezamos a practicar el pecado, porque el evangelio es un evangelio, un mensaje que llama al, ¿qué? Arrepentimiento, y a que Dios sea rey sobre nuestras vidas, el reino de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, reina sobre. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, lleno de políticos tranzas, de que la gente no confía más en las figuras de autoridad, en la gente que tiene el poder, y anhelamos un reino justo, un lugar donde tenemos seguridad y protección. Y la Biblia por eso la Biblia usa esa imagen, mostrando que aquellos que nos entregamos al Señor viviremos bajo su reino, bajo un reino justo, bajo un rey de paz, bajo un rey que vamos a estar satisfechos y contentos, y vamos a tener seguridad, paz, justicia al fin. Y mientras tanto, dejar que Él reine en nuestras vidas. Bueno, en Mateo 4:18 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, que en la Biblia conocemos como Pedro. Y dice, y el otro era su hermano Andrés, probablemente el hermano menor. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Entonces Cristo ya ayunó, oró, fue tentado, pasó las pruebas, comienza a predicar a la gente: el reino de Dios es cercado, comienza a sanar personas, y va por el mar de Galilea, que es un lago grandísimo de pescadores en el Medio Oriente, y comienza a caminar y ve a dos hermanos, y a Pedro y a Andrés. Y Jesús llega y les dice estos. Imagínate que voy caminando aquí y digo: Manuel, Fernando, párense, síganme, los haré pescadores de hombres, dejen su trabajo que están haciendo, síganme. Gracias, hermano. ¿Ustedes creen que sería tan fácil que yo llegara a su trabajo y le dijera a la plena hora de su trabajo: hermano, deje su trabajo y sígame? Ok. ¿Qué temores pasan por su mente si yo le digo: deje su trabajo y sígame a ese momento? No, los pagos. Los pagos de la casa, del carro, ¿con qué los hago? Y mi jefe me ve que yo te sigo, ¿y qué? ¿Con qué voy a comer? ¿Y con qué va a comer mi familia? ¿No? No está tan fácil decir. Y luego, si no me conocen y se presenta un mexicano que parece gringo y les dices: síganme. Ustedes pensaban que le iba a decir síganme, ¿verdad? Pero
follow me, pero no le digo, síganme. Y ustedes dicen, ¿y a ti qué? ¿Por qué te voy a seguir si ni te conozco, no? Gracias, hermano, siéntese. Entonces, no está tan fácil, ¿verdad? Seguir a alguien que no sabes ni quién es, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la Biblia aquí? ¿Qué nos está contando Mateo? Porque aquí dice que al instante dejaron lo que estaban haciendo, y dejar las redes para ellos era dejar ¿qué? Dejar su trabajo, su sustento, su medio de ganar comida para poner en la mesa para su esposa y sus hijos. Y Pedro era casado, porque una ocasión sanó a su suegra, Jesús. Y si tenía suegra, pues es que era casado. Si tenía suegra, pues pobrecito. No, no es cierto. Si tenía suegra, es que era casado, ¿verdad? Ahí está mi suegra. Después me confieso con ella y le pido perdón. Pero si tenía suegra, era casado y quizá tenía hijos, tenía familia. Y dices, bueno, ¿con qué voy a vivir y sustentarlos si esta persona se me presenta y me dice, sígueme de buenas a primeras? ¿Verdad que suena algo raro, ¿no? Algo difícil de entender o de creer. Pero gracias a Dios que la Biblia nos muestra en el Evangelio de Juan algo importante. Es importante entender esto. Jesús llama a la gente hoy a seguirles, ¿no es cierto? Cristo quiere que le sigamos. Cristo quiere darnos perdón de pecados, vida eterna. Ahora, no todos van a dejar todo al instante. Existe un proceso normal de tratar de entender, de tratar de ver de qué se trata, de qué si no me mienten y cómo sé que esta cosa es cierta. Y es como un noviazgo. Imagínate que llegaras un muchacho, tú como jovencita, y te dijera, hola chica, ¿quieres casarte conmigo? Espérate, ¿y tú cómo te llamas, no? Y que mamá, aquí hay un degenerado, córrele, ¿no? Llama a la policía. Porque ¿cómo que me quiere casar con él? Ni lo conozco, ¿no? Y muchas veces el cristianismo, la fe en Jesús es algo que requiere que preguntemos y que aprendamos a conocer a Jesús y le digamos, Señor, yo ando buscando un sentido para mi vida. Me dicen que tú puedes cambiarme, yo quiero conocerte. Me dicen que tú te has revelado en la Biblia, pero no sé cómo y quiero empezar a leer acerca de ti. Y muchas veces Dios a través de su palabra empieza a revelarnos quién es Jesús y su gloria, su belleza, su amor, lo que Él puede hacer por nosotros, pero toma un proceso. Pero gracias a Dios que en el Evangelio de Juan vemos un antecedente que Mateo no nos contó. ¿Por qué no nos lo contó Mateo? Porque los evangelios no te dicen todo lo que pasó. No te dicen, y Jesús se levantó y desayunó un pescado y se fue caminando por la vereda recogiendo piedras y vio una persona. No te cuentan todo, te cuentan a grandes rasgos, te editan. Como dice Juan, hizo Jesús muchas cosas, pero estas las escribí para que sepan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que crean en Él y para que creyendo tengan vida en su nombre. La Biblia no dice todo, no es exhaustiva. Pero gracias a Juan, dice Juan 1:35 al 43, léanlo conmigo en la pantalla y véanlo. Dicen, Juan estaba con 2 de sus discípulos. ¿Quién era Juan? Un profeta de Dios que hablaba y llamaba a la gente al arrepentimiento, a la obediencia a Dios y a mostrarles que la vida con Dios es mejor. Y ellos ya habían empezado a oír y a entender. Pero un día dice que cuando vio a Jesús, Juan el Bautista dijo, hey, este es el que yo les decía. Él es el Cordero de Dios. Y para una mente judía, eso sabían, que hablaba como en el día del perdón, Yom Kippur, el día donde se sacrificaba un animalito por los pecados del pueblo, o cuando se sacrificaba un animal para reconciliarse con Dios. Estos discípulos de Juan el Bautista judíos, cuando Juan el Bautista dijo eso, en su mente entendieron. Este es el Cordero de Dios, significa Él va a ser quien el libro de Isaías 53 habla, que será cortado de la tierra de los vivientes y que sufrirá y que por su llaga seremos curados, que como cordero será llevado al matadero. Había un contexto de entender la Biblia en ellos que a veces nosotros no tenemos. Y cuando Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo que se les cayó la quijada y dijeron, Él es el que las Escrituras dicen. Y Jesús, entonces empezaron a seguir a Jesús,
Se quedaron y pues que quiero conocerlo, ¿cómo le hago? Y Jesús se fue y siguió caminando y ellos, oye, lo seguimos, vamos a seguirlo. Pues si Él es el Mesías, el Maestro, el Rabino, el que nos puede decir cómo conocer a Dios, por qué estamos aquí, vamos a seguirlo. Y lo empezaron a seguir para que Jesús no se diera cuenta, que tenían curiosidad de ver quién era. Y déjame decirte que hay gente en nuestra vida ahorita, en nuestro alrededor, compañeros de trabajo, familiares, que tienen curiosidad de saber quién es tu Dios, el que les has hablado, que ha contestado oraciones. Quizá vieron tu matrimonio antes y ahora, quizá vieron tu vida si eres soltero y vieron que antes ha habido un antes y hay una ahora. Y saben que ha habido algo diferente en ti. Quizá tú dices, es que pastor, me falta mucho todavía. Pero yo te aseguro que desde que has empezado a buscar de Cristo, tu vida no es la misma. Tú no eres quien eras hace 6 meses. Te falta mucho, sí te falta mucho. Y ríndete al Señor y sigue luchando, pero no eres quien era. Porque el Evangelio no te deja igual, te cambia, te transforma. Y hay gente que tiene curiosidad y que quiere ver, a ver, voy a seguirlo. Voy a ver al Chuy, voy a ver al José, a la María, a la Yesenia, a la María, ¿no? Voy a ver si es de verdad el cambio, porque habla diferente, te trata con más amabilidad. Antes ni le podías decir hola porque te respondía mal. Hay un cambio, a ver cuánto le dura el gusto, ¿no? Y si ven que es cierto, se empiezan a interesar. Y los que antes te criticaban que te cambiaste de religión, que hay una sola religión verdadera, al rato te empiezan a decir, oye, yo siempre que te veo poniendo cosas de Dios y tú, oye, tú que estás apegado a Dios, ahorita me está yendo requete mal, pídele mucho a Dios por mí. La gente empieza a ver que cuando nuestro seguir a Jesús es verdadero y es de verdad, hay una diferencia y se empiezan a interesar. Y los discípulos de Juan el Bautista, Andrés y otro más, comenzaron a seguir a Jesús. Y Jesús se volteó y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Dice, nos cacharon, ¿no? Ellos respondieron, Rabí, maestro, ya reconocieron que era un maestro de las Escrituras y de Dios. ¿Dónde te hospedas? ¿A dónde vas? Y Jesús les dijo, vengan a ver. Y aquel mismo se hospedaron con él. Y ¿sabes qué? Lo mismo podemos hacer nosotros. Cuando hay alguien interesado en el cambio de nuestra vida, podemos decirle, ven y ve. Te invito el domingo a la iglesia. Te invito a un grupo de estudio bíblico en una casa de un amigo o en mi casa. Ven y ve, ven y conoce a Dios. Oye, ¿por qué no en el trabajo agarramos el libro de Santiago? Un libro muy corto, muy práctico en la Biblia. Te advierto, yo no lo sé todo, no soy un experto, yo estoy apenas comenzando, conociendo de Dios, pero agarras el capítulo 1, yo agarro el 1. Y ¿sabes qué? En la hora de lunch lo platicamos, subraya lo que más te impactó. Mira, si cada uno de nosotros hiciéramos eso con un amigo, una amiga, te aseguro que para finales del año habríamos rescatado a una persona de estar sin Cristo, ahora tener a Cristo y tener seguridad y tener vida eterna y tener paz. Y Dios restauraría sus vidas, porque estamos usando la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vengan a ver, y aquel mismo día se quedaron con él. Entonces, ¿qué había pasado? Andrés ya tenía temor de Dios. Hay gente que nosotros conocemos que a lo mejor son muy católicos y que no faltan a misa. Y tienen temor de Dios, tienen respeto de Dios, saben que hay un Dios. Algunos de ellos tienen un corazón ya sensible y es una oportunidad de presentarles a Jesús, de presentarles que pueden tener vida eterna. Andrés ya había escuchado y ya había pasado tiempo con Jesús. Estoy seguro que comieron juntos, que le preguntaron, que se impresionaron con la sabiduría de Jesús, que vieron su amor, que vieron su poder. Que a lo mejor en el camino pasaron y había un hombre ciego y Jesús le puso las manos sobre sus ojos y oró al Padre y le dijo, recibe la vista, hijo. Y esa persona empezó a gritar de alegría y vieron un milagro y se quedaron consternados. Ya habían probado y visto quién era Jesús. Y la Biblia dice, venid y ved y probad que Dios es bueno.
Y Andrés, hermano de Simón, dice, Andrés, continuamos la lectura, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, el bebé que nacerá, que será Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz, que Isaías dice que será llevado al matadero y que por sus llagas seremos curados como pueblo, descendiente del rey David. Andrés le dijo a Simón, hasta algunas iglesias dicen, vamos a hacer la operación Andrés. ¿Qué es la operación Andrés? Una vez al mes invito 3, ¿no? Porque nadie va a escuchar de Cristo si no somos enviados a hablarle. Estoy viendo ahorita mismo a Denis, mi hermano en Cristo. Lo conocí como un niño de casi 8 años, así, y ahorita lo veo fuerte y grande. Y me acuerdo que tiene un amigo que se llama Devin, ¿verdad? Y él, como jovencito, le habló a Devin de Cristo y le dijo, te invito a la iglesia, no sé mucho, pero te invito. Y vino a 116 con los jóvenes. Y ahora está bien involucrado Devin con 116 todos los miércoles. Y es un muchacho que no habla español. ¿Quién le quiere dar clases? No se pierde el idioma del cielo, no. No habla español, pero está conectado a través del ministerio de nuestra iglesia en inglés los miércoles. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un jovencito, en esa época, no sé si tenías 18, Denis, le habló de Jesús y le trajo a la iglesia. Y si Denis, que tiene 18 años, lo puede hacer, tú que tienes 40, 50 o 60 o 70, ¿no lo puedes hacer? Claro, y yo lo he hecho, de traer personas a Jesús, oportunidades que Dios nos da, que son encuentros de Dios, encuentros divinos. Aquí está mi suegro presente y mi suegra, y ellos, mis papás se los encontraron, mi mamá se encontró con mi suegra, escogiendo verduras en el súper. Cuando los camiones venían en el mercado sobre ruedas, ibas los sábados a surtirte de súper porque no había Soriana, Chedraui, ni ninguna de las tiendas que conocemos en México o en Latinoamérica. No había Walmart, no había Safeway. Venían los camiones a vender frutas y ahí se encontraron y mi mamá se acercó y le dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres ser mi consuegra? Yo tenía 5 años de edad. No, no es cierto. Le empezó a hablar de Jesús. Y ahorita están en Cristo y el Señor les ha guardado como familia porque encontraron a Jesús. Tenemos a Ignacio en las tumbas que se turna tocando aquí en la iglesia. ¿Cómo vino Ignacio a la iglesia? Porque mi esposa y yo nos encontramos en el mall caminando, a hacer ejercicio, que aquí no se puede caminar afuera, ¿verdad? Por cierto, sale el sol y la gente, 60 personas no vienen a la iglesia. Pero está nublado y no cabemos 282 el otro domingo. Señor, ya no nos mandes el sol, voy a decir, ¿no? Para que se queden aquí. Pero estábamos caminando, porque ¿a poco no quiere uno hacer ejercicio? No puede salir aquí en Seattle como llueve, te tienes que ir al mall a caminar. Nada más cuidado, no gastes lo que no tienes, porque uno pasa y ve cosas, ¿no? Pero estábamos allí en el mall y empezamos a platicar con una familia hispana y les empezamos a decir del Señor y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y los invitamos a la iglesia, ella testigo de Jehová, él católico. Y Dios nos dio la oportunidad de contactarnos con ellos y traerlos. Una linda familia. Vinieron 3 meses a la iglesia, tristemente dejaron de venir y los hemos contactado, los hemos hablado. Yo sé que hemos orado por ellos, pero ellos tenían un amigo, Ignacio, y lo trajeron a la iglesia, le hablaron del Señor y Ignacio está aprendiendo a conocer de Dios apenas, pero de repente nos enteramos que tenía el talento de la música y es un excelente músico. Pero ¿se fijan lo que hace Dios? ¿Cómo? Tenemos un excelente músico ahorita y ese músico tenía un amigo que es baterista. Y ahorita Donato nos está ayudando y es un excelente, ¿cómo se dice? Baterista, ¿no? Percusionista es lo que quise decir. Pero ¿cómo empezó todo? Nuestra iglesia fue bendecida porque yo, su pastor, y mi esposa queremos que la gente sepa de Jesús. Yo no hablo de Jesús porque soy pastor porque hablo de Jesús. Por eso respondí, dejé mi carrera y me decidí, y yo como Andrés y Pedro dijo, dejo mis pescados, Señor, y me rindo a ti porque tú vales más que lo que el mundo me puede dar.
Y vemos que Andrés encontró a su hermano y le dijo: ven, hemos encontrado a Jesús. Y más adelante había otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre. Por cierto, ¿saben cómo se llamó el papá de los hijos de Zebedeo en la Biblia? ¿Cómo se llamó el papá de los hijos de Zebedeo? Qué bárbaro, qué poco conocimiento de la Biblia tienen, iglesia. Porque el papá de los hijos de Zebedeo, pues es Zebedeo, porque es el papá de los hijos de Zebedeo. Pero bueno, entonces, así se llamaba Zebedeo, y tenían a Jacobo y Juan. Y los llamó, ¿y qué dice? Dejaron sus barcas. Y tú puedes decir: pero Señor, voy a dejar mi medio mi manera de sustentar a mi familia, mis ingresos, como ahorita vimos con Manuel y con Fernando. No es fácil. Pero vemos que ya había habido una preparación. Tú sabes que la mayoría de la gente, cuando viene a Cristo Jesús, dice: a mí me hablaron antes. ¿A cuántos de ustedes alguien les estuvo hablando de Jesús y orando por ustedes o hablándoles? Y ustedes la primera vez como que lo tiraron a loco. La segunda vez, como algunos hasta se burlaron. Otros de ustedes como que les llamaba la atención, pero no estaban convencidos. Y como que varia gente Dios te puso en tu camino hasta que viste la luz del Señor y dijiste: Señor, te necesito. ¿A cuántos de ustedes hubo un proceso en sus vidas? Levanta la mano si tú tuviste un proceso. La mayoría de nosotros. Qué increíble lo que Dios hace, ¿no? Ahora, a veces nos podemos desanimar porque dices: le he estado hablando de Cristo a mi tía. No, yo tengo una tía que tenemos décadas orando por ella. Es tremenda. Y abuelita o gente que conocemos. Pero ¿sabes una cosa? Lo lindo es saber que no habría habido una séptima vez que se entregan a Cristo si no habría habido otras 6 veces anteriores que alguien se animó a decirles que Dios es verdadero, que Él no es una religión, que Él nos ama, que Él transforma vidas, que su palabra es lámpara a nuestros pies y es vida, que nos ha dado esperanza. Entonces no hay que cansarnos, dice la Biblia: no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hablar de Jesús, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos, dice la Biblia. Entonces, en Mateo 4, es importante entender que seguir a Jesús tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un costo. No es que nada más Dios me perdona mis pecados, me da vida eterna y yo sigo igual, ¿verdad que no? Y dejar nuestros pecados. ¿Por qué pecamos? Porque a veces, sobre todo antes de tener a Cristo, practicamos un pecado. Porque estamos esclavizados a ese pecado. Amamos ese pecado. O hay un estilo de vida que nos seduce y que es difícil dejarlo. Entonces, seguir a Jesús, Jesús te dice: nadie me puede seguir si no se niega a sí mismo. Perdón, hermanos, nadie, no sé cómo funciona esto, ya están los frijoles, les dije. Nadie me puede seguir. Dijo: si no se niega, toma su cruz cada día y me sigue. ¿No dijo eso Jesús? ¿O no? Entonces, si le dices a alguien: sigue a Cristo y todo va a ser maravilloso, no vas a tener ningún problema, puedes seguir viviendo la vida como se te da la gana. No. Hay un costo. Sigue a Jesús y rinde tu vida a Él y deja que Él sea tu Señor y tu Rey. El reino de Dios es lo que predicamos, y el arrepentimiento. Eso predicaba Jesús, eso predicaba Pablo, ¿no es cierto? Entonces, seguir a Jesús implica dar nuestro tiempo, dejar beneficios y relaciones que no le agradan a Dios. Es quizás ser rechazado por personas que antes tenías una buena relación. Y mira, me acuerdo de estas palabras, de este pasaje en Marcos 10:17. Llegó a Jesús un hombre joven corriendo. Qué interesante que dice que venía corriendo, ¿no? Que cuando uno piensa en corriendo, puedes imaginar anticipación. Voy a ver a Jesús, yo he buscado agradar a Dios. Y era un joven principal, dice el libro de Lucas. O sea, a lo mejor era un hombre de negocios, de una buena familia. Tenía dinero, mucho dinero. Y él desde la niñez había conocido que hay que respetar a los demás, que hay que amar a nuestros vecinos, que hay que honrar a nuestros padres. Y él sabía que Jesús venía de Dios, sabía que Él era el Mesías, porque la Biblia nos dice que había milagros y la fama de Jesús se extendió por todas partes. Y
Es interesante que Marcos nos dice que llegó corriendo. Y Marcos es un evangelio que fue dictado por el apóstol Pedro, según la historia de la iglesia. Entonces seguro que Pedro le narró a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Me acuerdo esa ocasión que estábamos ahí, una situación triste. Juan Marcos llegó corriendo este muchacho con un ímpetu, un deseo de conocer a Jesús, de hacer la voluntad de Jesús. Llegó corriendo sin aire, ¿no? Llegó, por fin llego con Jesús, Jesús. Y llegó ante sus pies y dobló la rodilla, dice la Biblia, se hincó. Y respetaba a Jesús, sabía que él era el Mesías. Y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En este mundo ya tengo riquezas, vengo de una buena familia, pero ¿qué puedo hacer para saber que si muero voy con Dios y tengo vida para siempre? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Déjame te pregunto, ¿era un muchacho que tenía respeto por Dios? ¿Tenía anhelo de conocer más de Dios? Sí, ¿verdad? Porque llegó hasta con Jesús corriendo, lo quería alcanzar. Y le preguntó: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Tenía ganas, tenía deseos, como muchos de ustedes que quieren agradar a Dios. Por eso están en la iglesia. No creo que están nada más aquí porque están aquí. A lo mejor algunos porque la esposa los trajo y si no les arma un pancho, que no viniste conmigo a la iglesia, pero bueno, Dios te trajo como quiera. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso pasaje donde dice: Jesús le amó. Jesús tuvo compasión de él. Jesús lo conocía. Y dijo: una cosa te falta. Jesús lo estaba probando. Anda, vende todo lo que tienes, tus carruajes modelo de la serie i350, tus televisores, no, ¿verdad? No había en ese entonces. Vende las comodidades que tenía, su dinero. Dice: y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. No lees esto y dices como que se le pasó la mano al Señor Jesús, se la puso bien alta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, si el Señor me dijera: vende todo, dalo a los pobres y confía en mí y sígueme por fe, lo haríamos? Yo batallaría con eso. Creo que estaríamos en problemas todos, ¿no? Pero Jesús estaba probando su corazón, porque este muchacho seguro que había visto a Jesús ya sanar a alguien. Tenía el sello que era de Dios, que Él era el Mesías, el Salvador. Y Jesús quería ir más adentro a su corazón. Quería ver: ¿realmente estás dispuesto a seguirme? ¿Realmente estás dispuesto a dejar tu pecado que tanto te gusta? ¿Realmente estás dispuesto a dejar a tus amigochos o amigochas para hacer mi voluntad? No porque los tengas que dejar, sino que cada vez que te juntas con ellos terminas haciendo cosas malas. ¿Realmente estás dispuesto a hacer mi voluntad? Y dice la Biblia que él, afligido por estas palabras, ¿él quería o no quería? Sí quería, pero lo que Jesús le dijo lo afligió, le dolió. Y dije: afligido se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Y Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque se creen autosuficientes, creen que ya la tienen hecha, creen que no necesitan de Dios, creen que sus chicharrones truenan y que solamente ellos saben todo y ya lo tienen todo y que de Dios no necesitan. Y a veces Dios tiene que humillarnos, permitirnos dejarnos en la calle o que pasemos un sustito con una enfermedad o un sustito con la migra para que agarremos la onda y digamos: Señor, te necesito. No es por mis chicharrones, no es porque yo logre las cosas, yo te necesito, Dios. ¿No es cierto? Muchas veces Dios tiene que permitir eso en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos temores que la gente tiene que les impiden seguir a Jesús? ¿Cuál era el temor de este joven? Perder sus riquezas. Ahora, Andrés y Pedro dejaron su profesión, dejaron su dinero, dejaron lo que ganaban, pescar. Sí, lo dejaron por Jesús. ¿Fue fácil? Te aseguro que no fue fácil, pero hubo un proceso. Ya Andrés había seguido a Jesús, ya lo habían visto. Entonces, ¿cuáles son algunos temores? Mire,
está el temor a equivocarnos. Yo no sé si alguna vez tú has experimentado eso o antes lo tenías. ¿Qué si me equivoco? ¿Qué si caigo en una secta que me lavan el cerebro y me están inventando cosas que ni son ciertas? Y mi abuelita me decía, no te apartes de la religión verdadera y no te vayas a las sectas. ¿Cómo puedo saber que esto es cierto? Aún no he sentido algo especial, aún no vi una luz, escuché una voz audible, ¿no? A veces levantamos el estándar altísimo, queremos que la gloria de Dios se nos manifieste para despertar y servirle por la fe. Y dice la Biblia que el que le sirve a Dios tiene que creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y dice que es por fe y que aprendamos la fe de los grandes hombres de Dios en Hebreos capítulo 11, que por la fe fueron fieles, aunque les costó. ¿Qué si no me los puedo quitar de encima si voy a esa iglesia? Mira, todas esas preguntas, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que les han hablado de Jesús? O vecinos, o que los has invitado a la iglesia. Levanta tu mano. ¿Cierto o no que la mayoría de la gente que conocemos tienen este tipo de dudas? La pregunta es, ¿qué podemos hacer como cristianos? Respóndeselas. Mira, conoce la Biblia. La Biblia te muestra la verdad, es un proceso, así me pasó a mí. Pero a veces no le podemos decir porque no estamos leyendo la Biblia, lo malo. ¿Cómo puedo saber que esto es cierto? Bueno, ¿qué si no me los puedo quitar de encima? Mira, tú vienes a la iglesia, nadie te va a obligar a nada. Es una iglesia donde no te vas a salir asustado. Es una iglesia sana, donde vas a oír una predicación de la Biblia. No lo estamos haciendo verso por verso, explicándola, aplicándola a nuestras vidas. Dios cambia tu corazón. Otro, quieren mi dinero. Sí, porque ven que se levanta el platillo de la ofrenda, ¿no? Y se habla de diezmos y ofrendas y la gente se asusta y no se dan cuenta que eso es algo voluntario. Por eso ponemos el pasaje de 2 de Corintios 9:7 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no lo dé con tristeza de, ay, adiós, billetito de 100, ya te vas para no volver, no, ¿verdad? Y se nos sale hasta un pañuelo, ¿no? No, hay que dar con alegría porque Dios nos da todo y sin el Señor no tendríamos absolutamente nada. Y déjame decirte que Dios no se queda con nada, porque cuando somos fieles con el Señor cuida de nosotros. Es una promesa que Él da en su palabra. Y muchos debaten, ¿y qué el diezmo es para ahora o no? Porque el Nuevo Testamento no hay un pasaje que te dice diezma, solo en Malaquías lo dice. La Biblia nos dice, cada uno según haya prosperado de... ¿Cuánto según hayas prosperado? Si quieres es el 30%. Ay no hermano, me gusta el 10, ¿verdad? Es un principio. Y es un principio que damos por amor y que yo lo hago. Y no es el diezmo, porque de ahí yo pago seguro médico y otras cosas para mi familia y es más del diezmo lo que damos. Pero el Señor nunca se queda con nada y no me sobra el dinero. Y a veces hay necesidades que digo, quisiera comprar esto, pero no puedo. Pero sé que lo que es de Dios, pero nadie te obliga, es voluntario. Tú puedes estar aquí en la iglesia 10 años sin dar ni $1. ¿Te anima eso? Dile eso a la gente que viene, porque no estamos interesados en el dinero de la gente, estamos interesados en que la gente se encuentre con Cristo. Pero también parte de encontrarse con Cristo es aprender administración, de que dice Jesús, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y dice la Biblia que todo lo que sembramos también cosechamos, y cosechamos amor y generosidad en el reino de Dios. También Dios es generoso con nosotros. Eso dice Proverbios 3. Dice que demos al Señor de nuestras primicias y serán llenos nuestros graneros con abundancia, hablando de la cultura de aquel entonces. Estos son temores que la gente tiene. Temor a ser rechazados. ¿Qué dirá mi familia? ¿Alguna vez has enfrentado eso? Crítica de tu mamá, de tu papá, de tía, de una abuelita. ¿Qué van a decir mis amigos de que he decidido seguir a Jesús? De que estoy yendo a una iglesia cristiana, ¿no? ¿Alguien puede pensar en un versículo que Jesús dijo? Cualquiera que ame a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esos son versículos de la Biblia que a veces dejamos fuera, ¿no?
que solo pensamos en, Dios me ama y no importa cómo viva mi vida y yo vivo a mi manera, mi cristianismo, pero nunca conocemos al Señor realmente y abrimos nuestra Biblia y dejamos que su palabra nos enseñe quién es Él, por sí mismo. ¿Qué van a decir mis amigos? Hay temor a perder cosas que nos agradan, mi estilo de vida. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿Dios quiere que sigamos viviendo igual? Si estamos practicando una vida en el pecado, haciendo cosas que no debemos los fines de semana o entre semana, ¿Dios te pide arrepentimiento o no? ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de tu forma de vivir y de pensar. Lugares que frecuento, es que ya no puedo ir para el Tampa, ¿cuáles son algunos nombres? ¿Qué? A la oficina, ¿no? ¿Dónde andas, vieja? En la oficina, vieja. Así se llamaba el bar, la oficina, ¿no? Que el Tenampa y no sé cómo se llaman los lugares. ¿Y dónde andas? No, es que ahí están todos mis cuates. Y yo, ay, hermano, es que a mí me encanta el cha-cha-cha, ¿no? Y me encanta la salsa. No, hermano, yo tengo fuego y cómo bailo y lugares que frecuento. Pero pues cada vez que vas a bailar empiezas a hablar majaderías y escuchas puras groserías. Y luego la música que tocan del reggaetón o de lo que sea es pura referente al sexo, a ver a la mujer como un objeto sexual. Y tú crees que te puedes agradar, que el baile que es agradarse, ¿no? Agradarse con el cuerpo y seguir el ritmo. Dios nos dio ese ritmo. Pero ¿qué vas a hacer celebrando a ritmo de música algo que ofende a tu Señor y a tu Dios? Pues no que lo amas tanto, ¿no? Entonces, lugares que frecuento, cosas que me gusta hacer, me encanta pistear, dicen en México, creo que en El Salvador dicen, eso significa el pisto es el dinero, ¿no? ¿Sí? Agarrar la jarra, dice, pastor, ¿usted cómo sabe? Pues yo crecí en México también, en la escuela, y también me criticaron por ser cristiano, claro. Entonces, cosas que me gustan hacer, alcohol, ir al baile, música que me gusta escuchar, es que no, voy allá con Cristo. Mira, yo conozco una familia que Dios ha tocado la puerta de sus corazones de muchas maneras. Hay algunos aquí que conocemos a esa familia. Y yo estoy seguro que la razón que esta persona no viene a los pies de Cristo es porque le encanta la vida social y la música. Y siento que tienen miedo de venir y conocer a Jesús y comprometerse porque tienen miedo de perder lo que aman, como dijo. Y ahora una cosa, aquí nadie te va a obligar a perder nada. Eso es entre tú y Dios y a Dios le vas a rendir cuentas. Pero su palabra no te va a dejar igual. Si realmente oyes su palabra es para que lo obedezcas. ¿Y sabes qué pasa? Que no vienen y como el joven rico se van entristecidos porque saben que no están dispuestos a darle al Señor la rienda de su vida. Déjame, con esto termino. Nuestros mayores temores son la muerte. Y ¿sabes una cosa? Todos nos vamos a morir. Qué terrible. Nuestra hermana casi se va con el Señor. Gloria a Dios que estás aquí, mi hermana Lulu. Tuvo una embolia y fue milagroso lo que el Señor la guardó. Me acuerdo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y gracias a Dios por su misericordia y su poder, porque ese es un milagro de Dios que está aquí nuestra hermana. Increíble lo que el Señor hace, que aunque pasamos por aflicciones, Dios nos guarda porque somos suyos, si realmente estamos viviendo una vida rendida a su voluntad. La muerte le tenemos. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Levanten la mano. No, hermano, van a creer que soy. Pues, Señor, llévame, pero todavía no. Me quiero ir contigo, Padre, pero cuando sea viejito, ¿no? La muerte, el fracaso. Nos da miedo el fracaso. La soledad, ¿qué si me quedo solo? ¿Qué si me quedo sola? Sobre todo si los que somos jóvenes, que estamos orando por la otra mitad, por la media toronja, o la media naranja, perdón, o el medio limón, si son chiquitos, ¿no? Y estamos buscándolos y no aparecen. Tenemos miedo a la soledad. Déjame decirte una cosa, Jesús, el Señor, nos guarda. Si estamos en el hueco de sus manos, nos guarda de todo. A la hermana la guardó de la muerte esta semana.
Es el poder de Dios. El Señor nos levanta de nuestros fracasos. Dice la Biblia que hizo sacar nuestros pies del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre roca y enderezó nuestros pasos. El Señor nos guarda de la soledad, porque sí anhelamos. Yo me acuerdo cuando era soltero y lloraba y oraba: Señor, mándame a mi compañera, Señor, ya te tardaste mucho. Pero sabe, anhelamos eso. No es bueno que el hombre esté solo, pero hay una compañía y una dulce quietud y paz que el Señor nos da y que nadie más nos puede dar. Porque luego cuando estamos casados, Señor, ya llévatela, ¿no? ya no la aguantan. ¿Qué anhelamos más en la vida? ¿Felicidad o no? ¿Quién quiere ser miserable, amargado, con cara de limón? Nadie. Queremos ser felices. Y felicidad significa tener confianza en quiénes somos, en dónde estamos, en que somos amados, en que tenemos propósito en nuestra vida. Anhelamos tener paz. Nadie quiere estar en pleitos, problemas. Anhelamos tener amor en nuestras vidas. Y hay un dicho en México que dice: salud, dinero y amor, ¿no? Queremos salud. ¿Quién no quiere dinero? ¿Por qué queremos dinero? Porque representa el poder sustentar nuestros gastos, y tener salud, porque sin salud no disfrutas nada. Los tres anhelamos eso. Y déjame decirte una cosa: Jesús te da a todos, porque una vida ordenada te ayuda a no despilfarrar como antes en cigarros, en droga, en los casinos, que se te iba todo el dinero. Vienes a Cristo y Dios pone en orden tu vida. Si no eres un cristiano carnal, si eres un cristiano espiritual y dejas que Dios ponga en orden tu vida y le obedeces, de verdad que la vida en Cristo es mucho mejor. Yo puedo pensar que seguir a Jesús implica un costo. Jacobo y Juan y Pedro y Andrés dejaron su medio de sustento, su pesca, pero estuvieron 3 años y medio con Jesús. Comieron todos los días. Nunca les faltó comida, aunque pasamos necesidad. A veces no tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos comida, gracias a Dios. Y somos muy privilegiados. El puro hecho de que usted va a su baño y abre una llavecita y sale agua limpia, hay reyes de la antigüedad que hubieran dado todo por eso. Somos muy privilegiados. El hecho que puedes ir al dentista y no te jalan con una pinza y gritas de dolor, pero que ahora te ponen para anestesia, y es una bendición. Vivimos en tiempos privilegiados. Gracias a Dios porque vivimos en esta época, aunque estamos también viviendo en un mundo en decadencia y en pecado, ¿no? Pero en 3 años nada les faltó, y Jesús dijo: cualquiera que me sigue va a recibir 100 veces más, porque lo que Dios te da es algo que el mundo no te puede dar. Su paz, la armonía matrimonial que Dios te da cuando dejas que Él reine en tu matrimonio, en tu familia, la paz que da en tu vida, el propósito que te da, es algo que nada de lo que tienes miedo a perder te va a dar. Y Jesús dice: ven, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron al instante lo que estorbaba y siguieron a Jesús. El mensaje de hoy es que si Jesús te dice: ven y sígueme, que ya dejes las redes. Deja las cosas que estás haciendo que no le agradan a Dios. Ríndete. No seas cabeza dura, que no aprendes, que te tiene que ir mal para que agarres y veas y te des cuenta que ya es hora de cambiar. Y si hay gente que tú conoces que necesita de Jesús, invítalos a seguir a Jesús. Dijo Jesús: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Muchos de nosotros en nuestra vida antes de Cristo buscamos ser triunfantes a nuestra manera. ¿Y en qué nos dejó el pecado? Destruidos. Y todo el que pierda su vida, diga: Señor, aquí está mi vida, te sigo, lo entrego, te sigo, Señor. Dice: la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. Pero si le das tu alma al Señor, encuentras tu propósito, tu sentido. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en nuestro lugar y orar al Señor. Y si Dios en esta mañana, en esta tarde te dice: ven, sígueme, ¿qué vas a hacer esta semana para cambiar el ritmo de vida que has vivido, desagradándole a Él, lejos de Él? ¿Qué necesitas rendir? ¿Qué redes necesitas dejar
para seguir a Jesús de verdad y encontrar que no te va a hacer falta las cosas más indispensables de la vida, porque Él lo llena todo y Él da paz, alegría, satisfacción, amor. Si Dios habló a tu corazón, dile: Señor, yo estoy dispuesto, Padre, a seguirte. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser usado o usada para tu gloria. Dios te bendiga, hermana. Gloria.